Bueno, a ver, mirad, ¿os acordáis que cuando vimos el tema 8 vimos que en un contraste de hipótesis hay siempre pues, una hipótesis nula, una alternativa, hay un estadístico de test que se denomina, que es un cálculo, ¿de acuerdo? Un cálculo a partir de los valores muestrales, y, eh, y al final un valor que se tiene que ver respecto a un valor umbral. Y acordaos que en el caso de la G cuadrado, pues teníamos que si superaba el umbral, el p-valor era menor que 0,05 y por tanto rechazábamos la hipótesis nula, y si el p-valor no superaba este umbral, manteníamos la hipótesis nula. Bueno, esto, que lo vimos con una cierta profundidad de cómo funciona, digamos, el motor de este contraste de hipótesis, vamos a verlo en un ejemplo en la TED-Student. Y además, un ejemplo que nos va a permitir repasar el tema 13 de aquellos tres factores que influyen en la comparación, que es la diferencia de medias, que cuanto más grande es la diferencia, más posibilidades de que la diferencia sea significativa, la dispersión, que cuanta menos dispersión, más posibilidades de encontrar diferencias significativas, y del tamaño de muestra, que cuanto más grande es el tamaño de muestras, más posibilidades tienes de encontrar diferencias estadísticamente significativas. Todo esto en la cabeza, presente, porque es fundamental, y vamos ahora a verlo en el test de la TED-Student. Si vais al apartado de complementos, el test de la TED-Student, no, perdón, aquí, test de la TED-Student, en el apartado de herbario de técnicas, perdón, el apartado de herbario de técnicas, aquí tenéis el planteamiento de la TED-Student. Este es el test de la TED-Student de muestras independientes y varianzas iguales. El de varianzas diferentes es un poco una variante, pero vamos a verlo con el de varianzas iguales. Este es el contraste de hipótesis, hipótesis nula, igualdad de medias, alternativa, diferencia de medias en general. Es más habitual la diferencia de medias, se puede hacer que sea mayor o menor, que serían test que se llaman unilaterales, este sería el bilateral más frecuente. Y aquí tenemos el estadístico, esto es el equivalente de la G cuadrado, es el equivalente, es un cálculo hecho a la muestra, a partir de la muestra. Entonces, vamos a ver, fijaos, aquí tengo, lo tenéis explicado aquí, esta es la media del grupo 1, de la muestra 1, acordaos que estamos comparando las medias poblacionales, esto es igualdad poblacional, y estas son las muestrales, que prácticamente siempre serán diferentes, un poco diferentes, ¿vale? El problema es si esta diferencia es estadísticamente significativa o no. La hipótesis nula es que son iguales poblacionalmente y la alternativa que son diferentes poblacionalmente. Y este es el estadístico de test, ¿vale? Fijaos que aquí ya de entrada hay, podéis ver que tenemos, por un lado, diferencia de medias, ¿veis? Acordaos del tema 13, diferencia de medias, las medias, la posición de las medias. Esto lo tengo aquí en el numerador, diferencia de las medias. Esto puede ser próximo a cero o muy diferente de cero, ¿de acuerdo? Vale. Aquí tengo, esto es las desviaciones estándar, o sea, la dispersión. Desviación estándar del grupo 1, desviación estándar del grupo 2. ¿Veis? Vale. Y por otro lado tengo tamaños de muestra, ¿veis? Tamaño de muestra, ¿veis? Por lo tanto, estos tres elementos del tema 13 los tengo aquí jugando. Fijaos que esto, cuando yo tenga una muestra, o dos muestras, esto me va a dar un valor. Y esto me está diciendo que si es cierta la hipótesis nula, la distribución es una distribución que se llama TED-Student, con un valor del parámetro, igual que en la G cuadrado, pues que acordáis que en la G cuadrado el valor del parámetro que me permitía llegar al umbral, era el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Pues ahora esta distribución TED-Student, que ahora la veremos un poquito, es una distribución que también tiene un parámetro. Tiene forma como de campana de Gauss. No sé exactamente la campana de Gauss, pero se parece mucho a la campana de Gauss. Tiene un valor de parámetro y en este caso el valor del parámetro, en lugar de ser filas menos 1 por
columnas menos 1 es tamaño de muestra del grupo 1, tamaño de muestra del grupo 2 menos 2. O sea, n1 más n2 menos 2. ¿Vale? ¿Sí? Y este valor me va a proporcionar el umbral. Este umbral que me va a permitir mantener la hipótesis nula o rechazarla. Exactamente igual que el G cuadrado y prácticamente exactamente igual que en cualquier contraste de hipótesis. ¿De acuerdo? Pero fijaos, volveremos aquí, ¿eh? Ahora vamos a ver un ejemplo, un problema concreto que tenéis en el apartado de complementos. Un fichero que se llama ejemplo de inferencia en dos muestras independientes. Aquí, fijaos que os lo leéis un poco y veréis. Tenemos el pH del cordón umbilical de 22 recién nacidos de mujeres normales y de mujeres con preeclampsia. ¿Vale? Muy bien, y aquí tenemos los pHs de las mujeres normales, una muestra de 22 pHs y 22 pHs de recién nacidos de mujeres con preeclampsia. ¿Vale? Con un nivel de significación del 0.05 existe diferencia significativa entre el pH. El problema es si la diferencia que hay entre los pHs de estas recién nacidos en mujeres normales y mujeres con preeclampsia, si es diferente significativamente o no. ¿Vale? Este es el problema. Esto es un problema del día a día del mundo de la medicina. Muy bien, y aquí tenemos, fijaos que una vez tengo la muestra que yo calculo, las mujeres normales es el tamaño de muestra n sub 1 es 22, la media muestral es 7,3 y la desviación estándar es 0,043. Las mujeres con preeclampsia, la media es 7,294, tamaño de muestra 22 y la desviación estándar 0,047. Muy bien, aquí lo primero que hay que comprobar es si hay normalidad. Aquí con el test de Kolmogorov, que es un test, yo os he explicado el Shapiro-Wilk, pero es otro test que se puede hacer para comprobar la normalidad. Me da que las dos son normales. Si hago un test para comprobar la igualdad de varianzas, me da que son iguales las varianzas y por lo tanto lo que tengo que aplicar es un test de la t-student de varianzas iguales. Todo esto ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver el test. Fijaos que lo que voy a hacer es hacer este contraste de hipótesis. ¿Las medias de los pH son iguales o son diferentes? ¿De acuerdo? ¿Veis? Muy bien. Aquí he cogido el estadístico que acabamos de ver, lo calculo a los datos que tengo, ¿vale? Y esto me da 0,494. Evidentemente esto actualmente lo hace un software, ¿eh? Esto hace 20, 30 años se hacía a mano, evidentemente, que cogías estos datos, calculabas y mirabas en la tabla que ahora os voy a enseñar, ¿vale? El umbral, etc. Este valor, 0,494, es el valor equivalente al G cuadrado, el valor del G cuadrado, ¿vale? Muy bien. Y ahora fijaos que esta es la distribución de la t-student, que tiene, como os decía, una forma de campana de Gauss, pero siempre centrada en el cero. Siempre en el cero. Fijaos que en nuestro caso la t es 42, porque tengo 22 más 22, 44, menos 2, 42. Os he dicho antes que, acordaos, que la distribución, si es cierta la hipótesis nula y hay normalidad y igualdad de varianzas, en este caso, esto sigue un comportamiento de distribución t-student con el valor del parámetro, en este caso, en 42, porque es 22 más 22 menos 2, 42. Muy bien. Volvamos al problema. Fijaos que ahora, si yo dibujo la forma de la distribución T42, llego a este valor de 2,02 y menos 2, 0,2. ¿Por qué? Porque voy a la tabla, como hacíamos en la G cuadrado, ahora voy a la tabla, busco el 42, es una tabla poco fina, no lo tengo, pero cojo el 40 por aproximación, cojo la columna 0,025. ¿Por qué cojo la columna 0,025 y no la 0,5 como en el caso de la G cuadrado? Porque ahora, fijaos que lo cojo el 2,02, ¿veis? 2,02. Porque ahora el valor de referencia es, digamos, bilateral, está en los dos lados. O sea, la zona, digamos, de rechazo lo tengo en las dos colas. ¿Por qué? Porque fijaos que si el valor, el numerador, es muy próximo a 0, o sea, las medias están muy próximas, en el caso extremo fueran iguales muestralmente las dos medias muestrales fueran exactamente las mismas, sería esto 0. Por lo tanto, digamos, 0 es el valor ideal para mantener la hipótesis nula, que las medias sean exactamente iguales, que
¿cómo podemos decir que las medias poblacionales son distintas si las medias muestrales son iguales? No tiene sentido, ¿verdad? Es razonable, completamente razonable mantener la hipótesis nula de igualdad de medias si las medias muestrales son iguales. Por lo tanto, esta es la zona perfecta de la hipótesis nula. Pero hemos de, en la zona positiva y en la zona negativa, porque tanto nos va a permitir rechazar la hipótesis nula si la muestra 1 la media de la muestra 1 es más grande que la media de la muestra 2 o al revés. Por lo tanto, la zona de rechazo estará en las colas, ¿de acuerdo? En las colas. Por eso se coge este valor de 2,02 y su simétrico, menos 2,02. Y por eso, como la distribución t-de-Student es una distribución que, si miráis, nos da el área hacia la derecha solo, me da el valor referencia que para el valor del parámetro correspondiente, en este caso 42, aunque coja el 40 porque tiene poca finura esta tabla, 2,02, me está diciendo que a la derecha de 2,02 tengo un área de 0,025. Por lo tanto, como es simétrica, a la izquierda de menos 2,02 tendré también 0,025. Por lo tanto, en las colas tendré 0,05 sumando, ¿vale? Por lo tanto, he construido exactamente igual que en el test del Agi cuadrado, una estructura de test con un nivel de significación que se llama del 0,05, ¿de acuerdo? Porque las dos colas sumadas son un área de 0,05. Por lo tanto, fijaos, como el valor 0,494 me ha caído en zona de aceptación de la hipótesis, mantengo la hipótesis nula. Si este valor de 0,494 hubiera sido de 2,4 o de menos 2,78, estaría en la zona de rechazo. Y el cálculo del p-valor es exactamente igual, pero con una salvedad. Fijaos, tengo este valor de aquí. Vale, muy bien, vengo aquí y ahora construyo a partir de este valor y de su simétrico cuánta área tengo a partir de este valor. ¿Veis? Es la zona verde. ¿Veis? Esta es la zona verde. Y este 0,623 sería el p-valor. Si el valor del estadístico de la t, en lugar de ser 0,494, hubiera sido 2,3, por ejemplo, estaría por aquí, ¿veis? Y entonces el p-valor sería el área que construiría a partir de aquí, hacia la derecha, 2,3 estaría por aquí más o menos, el área sería esta área que hay a la derecha del 2,3 y a la izquierda del menos 2,3, y sumado me daría evidentemente un área inferior a 0,05, por eso sería estadísticamente significativa la diferencia. Podría decir que rechazo la hipótesis nula y me quedo con la alternativa. ¿Sí? ¿Veis cómo funciona el test? Y ahora una cosa última. Mirad, vamos de nuevo a nuestro estadístico. Os decía en el tema 13 que si la diferencia de medias es muy pequeña, se mantiene la hipótesis nula, igualdad de condiciones. Y si es muy grande la diferencia, si es muy grande, se rechaza la hipótesis nula. Fijaos, si es muy grande la diferencia, ¿qué pasa? Que este valor de t se va a hacer muy grande. Y si se hace muy grande, tanto en positivo como en negativo, si esto es muy grande, esta diferencia es muy grande, ¿qué pasa? Que nos alejamos de cero y por lo tanto nos vamos hacia la zona de rechazo, que se suele llamar zona crítica. El p-valor será pequeño, porque me voy hacia los extremos, siempre y cuando mantenga esto constante. ¿De acuerdo? ¿Veis? Por lo tanto, con esto entendemos el primer gráfico este de aquí, el de la diferencia de medias. Cuanto más grande es la diferencia de medias, más grande es este numerador y por lo tanto más me alejo del cero y más me acerco a la zona de rechazo. ¿Correcto? Bien. Cojamos la dispersión. Acordaos que la dispersión, ¿cómo juega? Si hay mucha dispersión, mantengo la hipótesis nula. Si hay poca dispersión, una diferencia determinada la veo amplificada. Veo que tiene más posibilidades de que la considere significativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos aquí y vamos a ver cómo juega. Si yo esto lo hago constante, esta diferencia de medias, y el tamaño de muestra también, lo que voy cambiando es la S1 y la S2, las dispersiones. ¿Qué ocurre? Esto se hace grande, esto se hace grande. Y si se hacen grandes las S, las desviaciones estándar,
están en el numerador, en el denominador, perdón, en el denominador. ¿Qué pasa? Si esto es grande y esto es grande, las S1 y la S2 son grandes, ¿qué pasa? Que este cociente se hace pequeño, se hace próximo a cero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si hay mucha desviación estándar, esta t va a tender a cero. En cambio, si la S1 y la S2 son pequeñas, como están en esta zona del cociente, si S1 y S2 se hacen pequeños, ¿qué ocurre con el cociente? Se hace grande. Porque si divido un valor constante por un valor que se va haciendo cada vez más pequeño, S1 y S2, cada vez este cociente será más grande. En positivo o en negativo, dependiendo del signo de esta diferencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si se hace más grande este valor de t, del estadístico, ¿qué pasa? Que me voy acercando a la zona de rechazo, a los extremos. Me alejo del cero, por lo tanto, tengo más posibilidades de rechazar la hipótesis nula si esto se hace pequeño. Pero si esto se hace grande, se tiende a cero el valor de la t y por lo tanto tiendo a mantener la hipótesis nula, ¿correcto? Y último caso, ¿no? El tamaño de muestra. Si el tamaño de muestra es pequeño, tiendo a mantener la hipótesis nula de igualdad de poblaciones, de medias de las poblaciones. Y si el tamaño de muestra se hace grande, tengo tendencia a rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias y aceptar la alternativa de diferencia. Mirad cómo juega aquí en el cociente. Si esto lo mantengo constante, esta diferencia, si la S1 y la S2 lo mantengo constante, ¿cómo juega la N? Mirad, si las N son grandes, N1, N2 es grande, ¿qué ocurre? N1, N2 es grande. Si son grandes, estos cocientes se hacen pequeños. Y si se hacen pequeños, el cociente este se hace grande. ¿Veis? Repito, si estos n's se hacen grandes, estos cocientes se hacen pequeños. Y si estos cocientes se hacen pequeños, este cociente grande se hace grande. Y si se hace grande, quiere decir que tienes tendencia a ir a las zonas de rechazo, a los extremos de las colas. ¿De acuerdo? A las colas. ¿De acuerdo? Y tendrás más posibilidades de encontrar diferencias. En cambio, si las n son pequeñas, si la n1, n2 son pequeñas, ¿qué ocurre? Que este cociente se hace más grande. Estos cocientes se hacen más grande. Y si estos cocientes se hacen más grande, este cociente de aquí se hace pequeño. Y si se hace pequeño, este cociente de aquí, la t es pequeña, voy tendiendo a acercarme a cero y tengo más posibilidades de mantener la hipótesis nula. Es muy importante que entendáis esto. Fijaos, hemos visto un nuevo contraste de hipótesis con un poco el motor, digamos la anatomía de cómo funciona por dentro. Evidentemente, cuando uno trabaja con un software, al final lo que tiene es unos datos, el test de la TDStudent de muestras de varianzas iguales, muy bien, y tiene un p-valor, pero me interesa que entendáis de dónde sale el p-valor. Este p-valor sale de todo este mecanismo, de forma equivalente a lo que vimos en la G cuadrado, a través de todos estos mecanismos, y así resolvemos problemas prácticos como este de los pHs de mujeres normales versus mujeres con preeclampsia. ¿De acuerdo? Es muy importante que entendáis esto, muy importante. Rebobinad lo que haga falta, las veces que haga falta en este vídeo para entender este mecanismo. Es fundamental. No os quedéis con la idea solamente de, bueno, el p-valor ya... No, que entendáis de dónde sale el p-valor, cuáles son las entrañas de un contraste de hipótesis. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias.